para hoy día quería terminar de ver lo que empezaba a se pasaba de árboles, pero me di cuenta que estaban trabajando sobre la tarea 2. Eh, ¿Tienen alguna pregunta de la tarea 2? ¿No? ¿No? Eh, la próxima semana quería dar la tarea 3, ¿ya? Que es algo con respecto a estos índices y cosas así. Y claro, Martina me pedía ahí un poco más de plazo, podría dar algunos días más, pero igual voy a publicar la tarea 3. Igual va a tener 3 semanas. Entonces podría, pero en todo caso también hay que decir que la pueden enviar de nuevo la tarea. Claro, si el plazo les quedó justo y justo están trabajando, sí, continúe la tarea hasta el día siguiente y le envían cuando abra de nuevo para enviarla, para reenviarla. ¿Ya? ¿Ya? Si las tareas las pueden reenviar en el semestre, espero, como cada 3 semanas hacer un reenvío. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Y la pueden reenviar varias veces. ¿Ya? Así que como que hay oportunidades, pero como que tienen que hacerlas. ¿Ya? Y el dato con respecto a la tarea 3 se lo dije hace algunas clases. Hay unas slides, las 4.2, donde explico un poco esencialmente la tarea. Recuerden que en la tarea hay que dividirlo, en el enunciado, en la tarea hay que hacer 3 comandos: el extractor de descriptores, la búsqueda de descriptores y la detección de buscar secuencias de frames, perdón, de descriptores de audio parecidos. Y la tarea, el extractor y la búsqueda es esencialmente lo mismo que la tarea 1. La diferencia de esta tarea es la parte de la detección de una secuencia, y que si vamos a ver en estas slides, perdón, es aquí. Aquí tenemos el video de consulta. El video de consulta es el de televisión largo, y los videos de comerciales esencialmente tienen que calcular descriptores. Luego tienen que, para cada descriptor del video de televisión, del video consulta, buscar su más parecido en los comerciales. ¿Ya? Esa fase 1 y fase 2, que espero no se les complique, debiera ser rápido. Y la pregunta es, ¿cómo buscar secuencias parecidas? Entonces, en estas slides vean, el, si esto es el vector de consulta, aquí está el más parecido en tiempo. Entonces, esta es la ventana de tiempo del video de televisión, sería el Q, y estas son las ventanas de tiempo del video comercial más parecido. ¿Ya? Y aquí lo que tienen que buscar es secuencias de tiempo que tengan un mismo offset, es decir, una misma diferencia, porque esos son los que están avanzando al mismo tiempo que el video de televisión. Entonces, es muy poco probable que algo al azar, o sea, donde no haya un comercial justo, el vecino más cercano siga esta secuencia. ¿Ya? Entonces, si uno lo busca, en realidad tiene que ser un comercial. Y esencialmente tenés que programar esto. ¿Ya? Bueno, inténtenlo así. Si no, pregunten por el foro o al auxiliar. Más detalles también está en esto, que es la memoria de un alumno. Hizo este mismo algoritmo, lo explicó. Pueden ver esa memoria ahí. Esta slide ya está en arriba, por si acaso. Para ahí pueden ver esta URL. ¿Ya? Y bueno, en inglés está escrito ahí. ¿Ya? Eso. Esa es la tarea. Así que háganlo. Parece que este es el fin de semana de hacer la tarea. Así que, sí, porque vi que ya están empezando a preguntar en el foro. Una pregunta: alguien dijo que me preguntó que, claro, en el enunciado dice máximo 1 hora, y que se le demoraba más de 1 hora, que los videos de consulta son de 1 hora, y claro, son dos de 1 hora, y claro, ya quizás me quedó muy corto esto, que lo copié de la tarea 1. Podríamos ponerle más horas, pero podríamos ponerle, no sé, unas 4 horas, 6 horas, ¿ya? Digamos 6 horas en vez de uno, que sea 6. Ya, no es el punto de la tarea, aun cuando hay que decir que se puede hacer rápido. Si, calcular descriptores no se pueden demorar 1 hora o media hora, uno lo hace como en 5 minutos, o menos, 2 minutos. ¿Ya? Así que si lo están haciendo muy rápido, se puede hacer más. O sea, se están demorando mucho. O sea, no es el objetivo de la tarea hacerlo eficiente, pero sí que da lo mismo. Ya. Para esta parte de la tarea, ahora la tarea 3 nos vamos a preocupar más de la eficiencia, de hacer las cosas más rápido. ¿Ya? Pero mientras sea un tiempo de 6 horas, está bien. ¿Ya? Más que eso, claramente están mal. ¿Ya? Eso. Bien, ¿alguna pregunta de la tarea? ¿No? 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 ¿Han hecho la tarea todavía? ¿No? ¿Los que han llegado? ¿No?
Bueno, entonces, No, profe, todavía no. El fin de semana sin falta. ¿cierto? Se ve sí, se parece ser que el fin de semana tarea. Se entrega el próximo miércoles también quería dar a ver, el próximo miércoles, ¿cierto? Se entrega miércoles 7 de octubre, sí. Y ese mismo miércoles quería dar la tarea 3 pero va a tener 3 semanas también. ¿Ya? Y eso. Bueno, así que traten de hacerla y pregunten en el foro, en Telegram, en Discord, no sé. Eso. Bien. En mi opinión, igual es entretenido. Es como un desafío. ¿Ya? Y eso. Bien. Entonces, ya, estamos viendo, en la clase pasada estamos viendo cómo hacer búsquedas eficientes. ¿Ya? En la clase pasada hablamos un poco sobre tipos de búsqueda, las búsquedas KNN y las búsquedas por rango. ¿Ya? Que son como generalizaciones de la búsqueda típica que la búsqueda exacta. ¿Ya? Nosotros no queremos la búsqueda exacta, en multimedia es raro la búsqueda exacta, queremos la búsqueda del más cercano, del más parecido, ¿ya? No del idéntico. ¿Ya? Y dentro de eso está el algoritmo de búsqueda de los búsqueda por rango, todos los elementos que están a cierta distancia de la consulta, o la búsqueda del vecino más cercano, de los tres elementos más cercanos, da lo mismo a qué distancia estén, ¿ya? Pero los más cercanos. ¿Ya? ¿Ya? Y cuando buscamos los K más cercanos, apareció una estructura de datos que se llama la cola de prioridad, que la vimos en la clase pasada también, porque les publiqué unas slides de estructuras de repaso de estructura de datos y ahí pueden ver qué es lo que es una cola de prioridad y en particular, además de la cola de prioridad, interesa ver lo que es el árbol, el B-tree, que es una generalización del árbol 2-3, la clase pasada lo vimos, y que en realidad el concepto que más me interesa que les queda acá es que el árbol B-tree, bueno, es muy importante en bases de datos en especial, y que funciona bien porque los objetos están ordenados de menor a mayor, y va haciendo agrupaciones, y cuando va agregando elementos a una página, un nodo puede contener varios elementos, y cuando se agregan más elementos que su capacidad, se divide en dos, se dice que hace overflow y uno le hace el split. ¿Ya? Y al hacer split se particiona en dos y uno de esos elementos va a la raíz. ¿Ya? Y, si es que, y por tanto el árbol crece a través de la raíz. ¿Ya? Y eso hace que todas las hojas queden al mismo nivel. ¿Ya? Ya, eso mismo lo vamos a hacer ahora con el RT. Ahora, ¿cómo generalizamos esto para multi, eh, múltiples dimensiones? ¿Ya? Esos son los árboles. ¿Ya? Y los árboles, en particular, nos interesa ver, voy a avanzar aquí al R-tree. Y el R-tree, la gracia es que lo que hace es que agrupa los vectores en regiones, en rectángulos, en MBR, es Minimum Bounding Rectangle, es el rectángulo mínimo cobertor. ¿Ya? Y la clase pasada vimos un poco cómo se agregan elementos, ¿ya? Y ahora quiero ver cómo se buscan elementos. ¿Ya? ¿Cuál es la búsqueda? ¿Cómo se hace una búsqueda del vecino más cercano acá? Y una búsqueda por rango. Entonces, primero veamos la búsqueda por rango. Voy a soltar esto. La búsqueda por rango. Entonces, aquí dice la búsqueda por similitud en el R-tree. Hacer una búsqueda por rango consiste esencialmente, voy a ir al ejemplo. A ver, primero, tenemos que ver cómo calcular la búsqueda por rango. Ven que hay una cosa que se llama la bola de consulta, ¿ya? Donde en la bola de consulta tenemos queremos ver todos los elementos que están a cierta distancia de Q. ¿Ya? Entonces hay un radio acá. ¿Ya? Y por otra parte vamos a tener rectángulos. Entonces necesitamos saber la distancia entre Q y un rectángulo, ¿ya? Para poder saber si es que es mayor o menor al radio y ver si es que intersecta o no, si es que podría haber un elemento ahí o no. ¿Ya? Y para hacer eso el concepto clave es este min-dist, que es la distancia mínima entre un vector de consulta y un rectángulo. ¿Ya? Entonces este es el rectángulo, este es el MBR del R-tree, y se ve como es al punto más cercano del, entre el vector de consulta y el punto más cercano del rectángulo. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Es esencialmente una distancia euclidiana con un if adentro, porque en cada coordenada hay que ver si es que está dentro o fuera del rango del rectángulo. Vean que cada rectángulo se define como un pequeño rango en cada coordenada, en cada dimensión. ¿Ya? Entonces, si es que aquí Q está dentro de este rango, entonces suma a 0, que es lo que es ahí, porque está dentro. Y si es que está fuera del rango, como en este otro eje,
o sea, en este caso Q está fuera del rango, y aquí también, entonces se calcula la distancia hasta el punto más cercano. ¿Ya? Entonces dice, si es que aquí el diff dice si es que está pasado por abajo, entonces calculamos la diferencia de la coordenada hacia el punto menor. Si es que está pasado por arriba, como en este caso, calculamos la distancia, la diferencia en que se pasó en esa coordenada. ¿Ya? Y hacemos la sumatoria, raíz cuadrada, nos queda una distancia euclidiana al punto de la esquina. ¿Ya? Espero que vean, es el MINDIS. Y el MINDIS nos permite saber la distancia a la que podría haber un elemento. ¿Ya? Recuerden que en el minimum bounding rectangle, acá hay elementos, podrían estar en cualquiera de estos rectángulos, en cualquier punto dentro de este rectángulo. Entonces, para este Q, nos interesa esa distancia porque es la distancia mínima a la que podría haber un elemento. Podría no haberlo, pero podría haberlo. ¿Ya? Y eso lo necesitamos porque ahora la búsqueda, lo que vamos a hacer aquí, se hace una búsqueda por rango, acá, y nuestra búsqueda, nuestro radio consulta es, o sea, nuestra bola de consulta es este círculo amarillo. Lo que tenemos que hacer es que esencialmente es entrar por aquí por la raíz. Entonces vemos región 1, la región 1 es esta, y tenemos que ir preguntando si es que intersecta o no intersecta la bola de consulta a ese rectángulo. Y en el caso de la región 1 intersecta, por supuesto, estamos dentro de la región 1. ¿Ya? Y tenemos que ingresar acá y luego preguntamos por región 3 está fuera y no intersecta. ¿Y cómo sabemos programando? O sea, visualmente se ve que no intersecta, pero programando hay que calcular el min dist de Q a la región, que debería ser como eso de ahí, y esto es el min dist de Q a R3. Y este min dist es mayor que R, el radio de la bola de consulta, y por tanto eso nos dice que esto no nos podemos saltar este rectángulo, porque no va a haber nada. La distancia mínima a la que podría haber un elemento es más lejos que el radio de consulta, así que nos lo saltamos. ¿Ya? Luego entramos a R4 y en R4 el min dist es este de R4 es acá. Esto es min dist. Y por tanto, min dist de Q con R4. Y esto es menor que R, y por eso significa que, como podría haber un elemento acá, tenemos que ingresar y preguntar por todos los elementos. Tenemos que comparar C y G, calcular su distancia euclidiana. Y ahí calculamos C y G, y cada uno está dentro y se reporta, y el otro no se reporta porque estaba fuera de la bola de consulta. ¿No? Y luego R5 también intersecta y hay que ingresar ahí. Entonces, aquí es el min dist de Q con R5. Y hay que ingresar a comparar estos dos de acá, el E y el K. Y uno se reporta y el otro no. Pero hay que calcular las dos distancias euclidianas. ¿Ya? Y terminamos ahí y ahora vamos por R2. Y con R2 su min dist es mayor. Por tanto, cortamos eso. Este de aquí es el min dist. Min dist de Q con R2. Y eso es mayor que R, y por tanto salimos y se acabó el algoritmo. ¿Ya? Vean cómo se va haciendo un recorrido secuencial, o sea, un recorrido recursivo, hacia la izquierda, el típico for recursivo de un árbol, y que uno va ingresando, no testeando según el min dist. ¿Ya? Y que aquí la pregunta es si es que esto fue más rápido que la búsqueda lineal o no. ¿Ya? Eh, ¿Me pueden decir cuántos elementos tenía esto? O sea, ¿cuántas búsquedas fue esto más rápido que el scan lineal? Esta es como la pregunta que hay que hacerse siempre con un índice. ¿Valió la pena usar el índice? ¿No? No tener un índice significaba que tenía que consultar todos los elementos. Sin índice tenía que hacer sin índice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 12 elementos. Por tanto, eran 12 distancias euclidianas. Eso sin índice. Y con índice, ¿cuántas distancias hicimos? ¿Me pueden responder? Por favor. Los que están atentos. Fueron 4, ¿no? ¿4? Exactamente. Entonces, con índice, 4 distancias euclidianas. Pero para poder descartar esas 8 distancias, tuvimos que hacer algo más.
¿ya? Porque claro, 4, súper bien, nos ahorramos 8 distancias euclidianas, nos demoramos un tercio del tiempo, pero no es tan así, ¿ya? Porque para descartar esas 8 distancias, tuvimos que pagar algo más. ¿Se ve qué es lo cuál es el costo? Esto se llama la complejidad externa, bueno, concepto que vamos a ver después, pero se llama la complejidad externa que se reduce siempre, que vamos disminuyendo distancias, pero para poder disminuir la complejidad externa hay que aumentar la complejidad interna. Se refiere al número de operaciones que hay que hacer para poder descartar esas distancias. ¿Ya? Aquí las distancias no fueron euclidianas, sino que fueron mean dist, ¿ya? Que se parece harto a la distancia euclidiana. ¿Ya? ¿Cuántos mean dist tuvimos que hacer? ¿Lo ven? ¿No? 5. 1, 2, 3, 4, 5, justamente. 5 distancias. Estos mean dist, perdón. Mean dist. Se ve entonces que en realidad este es el costo del método de búsqueda, 9. Tuvimos que hacer 9 y por tanto en este caso funcionó bien. Todo bueno. ¿Ya? ¿Ya? Y se ve entonces que fuimos más rápidos que el scan lineal. Ya el scan lineal es pasar por todos los elementos sin índice. Así que este retrieve aquí funcionó súper bien. ¿Ya? Eso es lo que espero que vean. ¿Ya? Y que, bueno, asumimos que el costo de un min dist es lo mismo que el costo de la distancia euclidiana. Hay un if de diferencia, ¿ya? Pero claro, podría ser diferencia con vectores de 2 dimensiones. ¿Ya? Pero digamos que, que el costo es como 9 distancias euclidianas, ¿ya? Más o menos. ¿Ya? Bien. Entonces, ya, bueno, aquí, si ven las slides después, aquí hay un resumen de lo que dije. Ya, bien. Ya, ahora, ¿cómo hacemos la búsqueda del vecino más cercano? Pues la búsqueda del vecino más cercano, esencialmente hay que darse cuenta de dos cosas, o sea, o de una cosa primera, es que si hacemos lo mismo que la búsqueda por rango y vamos haciendo un recorrido recursivo y nos vamos saltando elementos en la medida que la búsqueda por rango, es a la medida que nuestro radio de consulta se va reduciendo porque vamos encontrando candidatos. Eh, bueno, este algoritmo, veamos que no va a funcionar muy bien. Eh, si vamos hacia la consulta, esencialmente la búsqueda de vecinos más cercanos con una búsqueda por rango que parte en infinito y se va reduciendo la bola de consulta en la medida que encontramos candidatos. Entonces, al principio esto es como que una bola con R igual a infinito, ¿ya? Y por tanto intersecta R1, por supuesto, intersecta R3, por supuesto, y tengo que calcular dos distancias, A con I, ¿ya? A con I, y entonces aquí dice, ok, ahora el I, como ahora este es mi nuevo candidato, ahora este es mi radio de consulta, este es mi nueva bola de consulta, ¿ya? Y se ve que ahora vamos con R4 y con R4 voy a comparar 6G y por tanto aquí voy a tener una nueva bola de consulta, aquí voy a tener un nuevo radio y R5 lo descarto porque ahora está más lejos que mi radio de corte y ahora voy con R2 y el R2 está súper cerquita y seguro que ingresa y ahora vamos a tener que ir a R6. Ahí calculamos estas 4 de acá y ahí sale este de acá. Y el R7 lo podemos descartar porque está más lejos que mi radio mi nuevo rango de mi bola de consulta del candidato B. ¿Ya? Y ahí se acaba. ¿Ya? Ya, vean que esto, a ver, se puede ver que se ve que esto parte muy mal porque estamos partiendo siempre hacia la izquierda. Y claro, porque necesitamos como partimos con radio infinito, eh, necesitamos un candidato inicial y partimos de inmediato hacia la izquierda y encontramos un candidato, pero el primer candidato es súper malo, está súper lejos. Y claro, y se va reduciendo muy corto. Entonces, y eso hace que la bola de consulta vaya intersectando muchas regiones y por tanto descarta muy poco. Se ve ¿cuál podría ser una mejora acá de este algoritmo? ¿Ya? ¿No? ¿Cuál podría ser una mejora de este algoritmo de búsqueda? ¿Se le ocurre? Vean cómo el candidato, el vecino más cercano está acá. ¿Ya? Pero nosotros estamos partiendo aquí. Entonces, en esta primera decisión entre R1 y R2,
Estamos partiendo siempre por R1 en forma ciega. Da lo mismo la consulta, da lo mismo los datos, estamos partiendo por el primero. ¿Se podría mejorar un poquito acá esto? Cuando decimos entre Pero R1 sí, una pregunta, ¿ese árbol estaba ordenado como por las distancias? O sea, la parte no, izquierda, ¿o no, era menor o no, porque no? el árbol se calcula, uno no sabe qué consulta va a suceder, uno le pasa los datos y no crea un árbol. Entonces, esto no va a estar ordenado, R1 y R2 aquí no va a estar ordenado con respecto a distancia a Q, porque no existía Q cuando se creó el árbol. O también viendo de otra forma, este mismo árbol tiene que resolver este Q y después puede aparecer un Q2 por acá y hay que usar el mismo árbol para responder el vecino más cercano del elemento de acá arriba. ¿Ya? Se ve entonces que los elementos no están ordenados con respecto a la distancia Q. Pero ¿cómo podríamos hacer eso? Pero por ahí va. ¿No? ¿No? Por ahí va. Si lo ves acá, cuando hicimos la búsqueda por rango, recuerden que esto partió y aquí calculamos dos elementos acá, calculamos dos min-dist, que es para saber si es que ingresábamos o no, si es que intersectábamos o no. ¿Se ocurre ahí qué podría ser? ¿Cómo podríamos mejorar esto entonces? Tomar el menor min-dist, o sea, sacar el de R1 y el de R2 y quedarse con el menor. Exactamente, ¿cierto? Entonces aquí R1 uno ve el min-dist es aquí y el min-dist es acá. Y como el min-dist es la distancia a la que podría haber un elemento, o sea, no sabemos porque tendremos que entrar dentro del nodo para saber si es que hay un elemento ahí, no, pero podría haberlo. Y por tanto nos dice que igual es buena idea, como aquí R2 está más cerca de Q, podría haber ahí, podría haber algo aquí. ¿Ya? Entonces nos dice es mejor, y en cambio el otro podría estar por acá, él está más lejos, entonces decimos mejor ordenémoslo por min-dist y ingresamos al menor min-dist. ¿Ya? Y entonces aquí entramos a R2 y luego aquí decimos R6 y R7 y R6, si los vemos por min-dist, R6 claramente está más cerca que esa misma distancia y consultamos esto. ¿Ya? Pero luego vean que esta R7 tiene un min-dist mayor, pero no hay que olvidar el min-dist de R1, que R1 también, de hecho, el min-dist de R1 está más cerca que R7. ¿Ya? Y entonces lo que hay que hacer aquí es que hay que ir visitando regiones, hay que poner todas las regiones posibles en una cola de prioridad. ¿Ya? La misma cola de prioridad que les comenté para hacer la búsqueda del vecino más cercano, que era, la que le comenté acá del heap, que es lo que vimos en la clase pasada, este heap que ordena y mantiene en la cabeza aquí el número máximo. Aquí vamos a crear un heap, pero un min heap, para mantener el mínimo, y vamos a crear entonces un min heap de regiones ordenados por min-dist. ¿Ya? Este es el concepto clave de todo esto, y que, bueno, en las slides se le llama la APL, la Active Page List, ¿ya? Pero es un min heap. Y que entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ingresar eh, el algoritmo. Lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar todas las regiones, vamos a ir ingresando regiones acá, y vamos a saber cuál tengo que visitar, dependiendo de la que tenga menor min-dist en ese momento. Entonces aquí vamos a decir R1 y R2, los dos van a ingresar acá, y según min-dist, lo que va a suceder acá es que, voy a borrar acá, ¿ya? Lo que va a suceder acá es que entre R1 y R2 tiene menor min-dist que R1, entonces esto en realidad lo voy a reordenar. O sea, uno lo ordena, lo ingresa en orden R1, R2, pero la cola de prioridad lo va a dejar ordenado en el orden R2, R1. ¿Ya? Y cuando decimos el sacar el siguiente, va a aparecer este es el siguiente. O este es el mínimo del conjunto que tiene adentro. Y esto dice ingresa a R2 y vamos a ingresar a R2. Y luego va a aparecer R6 y R7, y R6 y R7, entonces aquí, esto sale aquí, va a quedar R1 solamente en la cola,
Pero ahora aquí encontramos dos regiones más, y estas dos regiones las agregamos a esta misma lista. Y por tanto aquí vamos a tener tres regiones, R1, R6 y R7, ordenadas por MinDist, R1, y aquí está R7, y R2 está ahí. Entonces esto va a quedar R2, no, perdón, R6 digo, R6, R1 y R7. En este heap, según MinDist, y tomamos el siguiente, R6, y ahí es donde decimos, ingresamos acá y tenemos 4, y aquí calculamos 4 distancias euclidianas, ¿ya? Y sale un candidato que es B, y esto lo voy a poner con otro color. Sale mi primer candidato, y ven que esto es como, si calculamos el círculo acá, entonces aquí 4 distancias, y ahora sacamos el siguiente elemento, y el siguiente elemento es R1, pero vemos que R1, su MinDist, ven que incluso aquí nosotros sabemos a qué distancia está, se guarda dentro del heap. Entonces nos dice el siguiente elemento es R1, que está, su MinDist es este de acá, y que es mayor que mi candidato, por tanto, fin, no tuve que calcular más. ¿Ya? Se ve como... y R7 ni siquiera lo miré porque estaba más lejos que incluso que R1. ¿Ya? Se ve como... ahora la búsqueda del vecino más cercano, ¿cuántos MinDist tuve que calcular? Pregunta ahora en este algoritmo. ¿Cuántos MinDist se calcularon? O sea, en este ejemplo fueron 4. 4, exactamente, esos dos y esos dos. 4 Pero MinDist. podrían ser más, ¿o no? Por supuesto, eso es lo que vamos a ver ahora. Y que, pero vean que al menos en este ejemplo, la búsqueda del vecino más cercano fue súper rápida, porque, y estamos seguros que este es el vecino más cercano que apareció aquí, porque hicimos 4 distancias más 4 MinDist, ya 8 por supuesto menor que los 12. ¿Ya? Entonces fuimos súper rápido. Tuvimos suerte porque bajamos por la línea del R2 y R6 y justo estaba ahí. ¿Ya? Así que bien. ¿Ya? Espero que vean que este algoritmo, esta no es la versión recursiva, sino que se llama con cola de prioridad. ¿Ya? Y ese es el algoritmo bueno para buscar. ¿Ya? ¿Ya? Y el que espero que esté en inglés. Y en realidad este es el ejemplo en este slide, el ejemplo de la búsqueda recursiva mala. Y que si lo hacemos con cola de prioridad, va a ir todo más rápido. Bueno, ahí está el texto, pero vamos a ir aquí aquí está. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, pero pongamos la consulta un poco más lejos. ¿Ya? Y esencialmente lo que vamos a ir haciendo entonces es poner un MinDist, lo voy a hacer de nuevo. MinDist, y aquí por distancia a la consulta, lo que dice acá es que estos círculos azules son MinDist. Porque vamos a ir visitando el árbol en la medida de MinDist menor a mayor. Entonces aquí se ve que el R2 es el primero, y luego R6, porque es el mismo valor. ¿Ya? Y R6, y aquí salen 4 distancias, y sale un candidato que es B. ¿Ya? Y ahora los que están en verde es la distancia del candidato más cercano. El candidato hasta el momento, y ese es como el radio de la bola de consulta, y ese le vamos a llamar el pruning disk, que es la distancia de corte. ¿Ya? Nos interesa cualquier elemento que sea menor que esta distancia de corte, porque tenemos que ir reduciéndola, buscando mejores candidatos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces se ve ahí que estos dos círculos, uno se va agrandando, el otro se va reduciendo. ¿Ya? Voy visitando en orden creciente y voy encontrando candidatos en orden decreciente. ¿Ya? ¿Ya? Y que entonces aquí ingresó y ahora vean que R6 no ingreso a R6 porque está más lejos, el siguiente es R1. Entonces tengo que ingresar acá a R1 y ahora entre 3, 4 y 5, a ver, finalmente voy a tener una Active Page List aquí de del 3, 4 y 5. A ver, en algún momento va a ingresar, bueno, lo voy a tener que hacer. Entonces R1, R2 va a ingresar R2 y R1 al Active Page List. Va a salir R2 y va a quedar R1, y R1 va a quedar R6 y R7, entonces aquí va a quedar R6, R1 y R7. Esa es la siguiente Active Page List, y luego ingresamos a R6, ¿ya? Y luego quedó R1 y R7, entonces ingresamos a R1 también,
y ahora entre 3, 4 y 5, y aquí y entra toda esta lista, y aquí dice la Active Page List, va a quedar R7 con R3, 4, 5 ordenado por MinDist. Y eso significa que, no, mejor incluso, aquí va a quedar el primero es R4, me queda R4, que su MinDist es hasta ahí. ¿Ya? Y luego, como ya tenemos una distancia de corte, el R5 no tiene para qué ingresar al, a la cola de prioridad, porque incluso su distancia mínima es más lejos que la distancia de corte, por tanto ni siquiera hay que no hay ni que agregarlo, uno lo descarta de inmediato. Y R3 también, no hay ni que agregarlo porque su índice está muy lejos, más lejos que mi candidato actual. ¿Ya? Y por tanto ingreso solamente R4 y bueno, y quedó R7 que ya estaba dentro. Aun cuando ya se ve que está afuera, nos vamos a dar cuenta después. Entonces ahora sale R4 y ahora ingresamos acá R4 y tenemos dos distancias más. 6G y ahí sale un mejor candidato. Ya sé lo que está diciendo, ahí sale un mejor candidato. Se mejora un poco el approving dist. Y el siguiente elemento, R7, ya está, R7 que está a distancia acá, está más lejos que la distancia de corte, por tanto, fin. Espero que vean este algoritmo. ¿Ya? Este algoritmo es clave. Y mejor aún, ¿se entendió? ¿Se entendió el algoritmo? ¿Ya? Que este es el concepto que tienen que entender de esta búsqueda. Que la búsqueda se hace mediante una cola de prioridad de regiones. Y las regiones se visitan de menor a mayor gracias a una cola de prioridad que hay ahí y de un heap que uno usa. Un min heap. ¿No? No se hace un recorrido recursivo. El recorrido recursivo es malo porque es fijo, decidido de antemano que uno parte hacia la izquierda y después hacia la derecha, o hacia la derecha y después hacia la izquierda. ¿Ya? En cambio aquí va a depender de la consulta qué nodos uno va visitando. ¿Ya? Esto tiene un costo de que el sobrecosto del Active Page List, vean que igual puede ser alto porque, de hecho, en este ejemplo nos quedó en un momento, es como que finalmente agregamos todos los nodos a la Active Page List. ¿Ya? Entonces estamos ordenando todo el árbol de menor a mayor. Bueno, no fue todo al mismo momento, ¿ya? Pero podría darse el caso que uno agregue todo el árbol a esta cola de prioridad y todos los nodos se tienen que ordenar de menor a mayor. Y eso va a salir más lento. Y de hecho esos son los casos donde un árbol de búsqueda, como bien decía, puede ser más lento que el scale lineal. ¿Ya? No es obvio que sea más rápido. En estos ejemplos sí, uno muestra ejemplos en 2 dimensiones y funciona. ¿Ya? Pero en altas dimensiones de hecho en altas dimensiones es muy probable que no funcione. ¿Ya? Y de hecho el R3 funciona re mal. ¿Ya? Pero en 2 dimensiones funciona súper bien. ¿Ya? Y ahora, y el otro, ese es un concepto, y el otro concepto no, dos más. El otro es que hicimos para la búsqueda, eh, visitamos finalmente estos dos, y entre estos dos dijimos en este caso, eh, visitamos R6, sacamos candidatos en R6, R7 lo saltamos, y luego acá visitamos R4, y los otros dos los descartamos. ¿Ya? Y resultó ser que este era el vecino más cercano, el NN, ¿ya? Era C. Pero tuvimos que visitar R6. ¿Ya? Entonces uno dice, oh, pero se podría mejorar este algoritmo porque podríamos haber ido de inmediato a R4 y sacar C y fin. ¿Ya? Entonces dice, claro, podría haber sido mejor, pero la verdad es que no se puede hacer mejor que esto, porque si vamos a ver el vecino más cercano es C, y es esta distancia. Y claro, es más cerca que B, por tanto, claro, hay que visitar, o sea, hay que ir y sacar C, y seguro que es mejor que B, digamos, el vecino, C está más cerca que B, ¿no? Pero vean que acá hay una región
una región que, claro, no hay ningún elemento, pero que está dentro de, de la región 6. Hay un área ahí, ¿ya? Hay un área que podría haber un elemento acá. Podría haber un elemento. Podría haber un mejor vecino más cercano, ¿ya? Podría estar ahí, ¿ya? Y eso es ¿por qué? Porque la región 6 tiene una zona más cercana que el vecino más cercano C, ¿ya? Y como tiene una zona, necesitamos ir y entrar a la región C, necesitamos visitar sus elementos para darnos cuenta después que no había nada, ¿ya? Pero tenemos que entrar ahí. Si no entramos ahí, no estamos dando garantías que el C sea el vecino más cercano. Espero que vean eso, una búsqueda exacta que estamos diciendo, este es el vecino más cercano, forzosamente tiene que calcular estas 4 distancias de BFJL. Si no lo hace, es un algoritmo incorrecto, podría no ser el vecino más, podría C no ser el vecino más cercano. ¿Ya? ¿Ya? Así que este algoritmo, por cola de prioridad, además es óptimo en el número de nodos visitados. ¿Ya? O sea, nosotros visitamos esos nodos y son justamente los que hay que visitar. No visita más nodos que los que tiene que visitar. ¿Ya? Y ese sobrecosto hay que pagarlo para poder dar garantías de lo que estoy encontrando es el más cercano. ¿Ya? ¿Ya? Así que pero en lo que no es óptimo, este algoritmo, es en el costo de la APL. En la APL hay un sobrecosto en espacio, en memoria y en tiempo, porque hay que ir ordenando las regiones. Y que, claro, eso hay que pagarlo, ¿ya? Y es el sobrecosto mayor, ¿ya? Bien, ya, espero que vean eso. Porque ahora, dicho eso, vean que cuando encontramos porque esa es la búsqueda exacta. Si queremos hacer búsqueda exacta, tenemos que visitar C porque tenemos que dar garantías de que es el más cercano, ¿ya? Si no lo hacemos, no damos garantías, ¿ya? Pero eso no quita que podríamos haber encontrado el primer candidato, C, y responder de inmediato, ¿ya? Decir, NN es el más cercano. O sea, perdón, el objeto C es el más cercano. La primera vez que obtengo el candidato, es decir, cuando obtengo un elemento de la región más cercana a Q, digo, este es el vecino más cercano de inmediato y retorno. ¿Ya? Es decir, bajo una vez en el árbol, digo, apareció C, este es el vecino más cercano. ¿Ya? Y eso podría fallar, pero podría a veces estar correcto, ¿ya? Y eso lo llamaremos una búsqueda aproximada, ¿ya? Podemos fallar, pero la velocidad va a mejorar mucho porque no tenemos que irnos devolviendo ni nada, ¿ya? Ya, eso que les acabo de comentar es la clave de todo esto. Bueno, eso es lo que ya les comenté aquí. Lo que se llama la búsqueda aproximada. Que esto es lo que hay que, es mi mayor mensaje de esta semana. La búsqueda aproximada, y que en el caso del árbol de lo que hemos visto, es lo que se llama un early stop. Es decir, estamos deteniéndonos antes de dar las garantías de que es el más cercano. Tenemos un candidato y ese candidato lo retornamos, no nos preocupamos de dar las garantías de que no haya nada mejor que eso, y que a veces va a ser bueno, a veces va a ser más rápido, pero a veces va a fallar. Entonces ahí tenemos que saber cuántas veces nos equivocamos. Si nos equivocamos poco, y en general si era el más cercano, vamos a ir súper rápido, ¿ya? ¿Ya? Pero esto se puede mejorar un poco si es que en vez de retornar al primer candidato, recorremos un par de regiones más cercanas, por si hubiera algo más, pero recorremos, no sé, 10 regiones. ¿Ya? Ya, eso lo vamos a ver ahora con un ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Bien, para ver ese ejemplo, bueno, primero decirles que esto de la búsqueda en la clase auxiliar del lunes, van a, aquí, les subí aquí a cursos estas slides, donde acá hay una R-tree de ejemplo. Acá hay una R-tree de ejemplo con 4 nodos y con subnodos, y aquí aparece una región Q, y hagan un algoritmo de búsqueda para qué nodos se visitan y cuántas distancias, cuántos min-dist se hicieron, ¿ya?
el ejercicio 2 del ahí hay otro, y aquí hay una búsqueda del vecino más cercano. ¿Cómo buscar el vecino más cercano de Q? Y esencialmente hay que ir bajando según MinDist. Y aquí les dibujo unos circulitos como para eh, ir viendo quién está más lejos y más cerca de Q. ¿Ya? Eso lo resuelven a ver, bueno, o podríamos ver aquí lo que, de hecho aquí se ve el punto que les quiero mencionar de la búsqueda aproximada. ¿Ya? Si vamos a buscar aquí, esencialmente vamos a la APL, va a ingresar R1, 2, 3 y 4 ordenados con respecto a Q, ¿ya? Y eso significa que el más cercano es R3, luego el siguiente va a quedar R1, y luego el siguiente va a ser R4 y R2, digamos, ¿ya? Y por tanto, ahora pasaría R3 y R3 y aquí R3. Tenemos estas tres regiones. Y ahora, todo en la misma lista, vamos a tener R3 salió y ahora vamos a tener ordenados, creo que es R1. Por eso es que sirven estos circulitos. No, R2 está más cerca. R3, 2 digo. R32, luego R31, sí, y luego viene R1, y luego viene R4 y R2. Ya, eso es lo que está, así es como va a quedar. Y ahora ingreso a R32, salen estos tres elementos, y aquí va a salir un candidato. Entonces acá hay tres distancias, y el candidato es O. ¿Ya? Y ahora en la APL, ahora está R31, R1, etcétera. Y entonces voy a ingresar a R31, que es acá, y acá va a salir un nuevo candidato, L. Aquí voy a R31, L y M, dos distancias más, y va a tener un nuevo candidato que es L, ¿ya? Y ahora va a quedar R1 y toda la lista, y R1 se ve que su distancia, L está más cerca que L1, por poco, sí, por poco, y ahora nos dice R1, el R1 es fin. Fin, ¿por qué? Porque R1 está más lejos que, su MinDist es más lejos que mi distancia corta, ¿ya? Y ese fue el algoritmo de búsqueda. Ya, ¿y cuál es mi punto acá? Que cuando visitamos la primera región y salió el candidato O, podríamos habernos detenido ahí mismo y responder O. Y estaba mal, pero no es el más cercano, pero tampoco está tan mal. ¿Ya? ¿Ya? Ya, así que lo que vamos a hacer ahora es que, bueno, y acá yo te busqué el vecino más cercano, ya se lo ven el lunes, ¿ya? Es que les quiero mostrar otro árbol, ¿ya? El otro árbol, espero que vean con el R-Tree que con esto de los, volvemos acá, que con las búsquedas aproximadas, o sea, espero que vean que el algoritmo de búsqueda, cuento yo que se entiende harto con los rectangulitos y el MinDist, ¿ya? Ahora les voy a presentar otro árbol. Ya, resulta ser que el R-Tree no funciona muy bien. Esto de calcular el mínimo y perdón. Esto de andar calculando los rectángulos, esto de este rectángulo, que dado unos puntos toma el mínimo en cada coordenada y el máximo en cada coordenada para agrupar elementos. ¿Ya? Bueno, acá. Entonces, este rectángulo 3 es esta región, es este rango y este intervalo, define este rectángulo. Esto funciona bien en dos dimensiones, pero con vectores de 100 dimensiones, como solo descriptores, funciona muy mal. Ya, lo vamos a ver cuando hablemos de alta dimensionalidad y les voy a dar unas razones, ¿no? Pero decir que en alta dimensión, todas las regiones quedan todas intersectadas con todas, y finalmente la búsqueda, esto de las regiones cuando quedan todas intersectadas, no se descarta nada, y finalmente hay que recorrer el árbol completo siempre. Ya eso funciona muy mal, ¿ya? Un árbol que funciona mejor es el KD-Tree. El KD-Tree se lo voy a explicar. Aquí hay otros árboles, curiosidad, me lo voy a saltar, ¿ya? El KD-Tree es un árbol que se crea, bueno, aquí está descrito. El árbol va dividiendo
los espacios el espacio completo lo va particionando. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que indexar estos 4 elementos. Lo que hace es que hay que coger alguna coordenada de corte. Entonces tomo todas las coordenadas 1. O sea, ¿cómo se construye? Le estoy mostrando acá. Tomo todas las coordenadas 1 y las coordenadas 2. ¿Ya? Y veo entonces, a ver, voy a tomar la coordenada 1, estos números de acá, 1, 2, 6, 8, y veo qué tanta varianza hay entre ellos. ¿Ya? Entre 1, 2, 6, 8 calculo su varianza, que es como qué tan alejados del promedio están. Cuando tiene una varianza muy baja, están muy cerca del promedio, están muy juntos. ¿Ya? Pero cuando están con alta varianza, porque están muy dispersos. ¿Ya? Entonces, y tomamos el otro de acá, la otra coordenada, y vemos 3, 7, 5, 9, ¿cuál de los dos conjuntos de números tiene mayor varianza? ¿Ya? Y en este caso, la dimensión 1, la coordenada 1, tenía mayor varianza. Y lo que vamos a hacer es que tiene mayor varianza, mayor sigma o sigma cuadrado. Sigma es la división estándar, sigma cuadrado es la varianza. ¿Ya? Recuerda la definición de varianza, es que como la distancia al cuadrado con respecto al promedio de los números. ¿Ya? Entonces dice qué tan lejos del promedio están. ¿Ya? Y como este es mayor, lo que vamos a hacer es que la vamos a particionar en dos. En dos. Los menores y los mayores, esencialmente es tomar la mediana, que es el número de la mitad, y particionar los dos conjuntos. ¿Ya? Entonces ahí es donde, por eso es que ahí apareció el 2, y quedó como 1, 2 en una rama, y 6, 8 en otra rama, y ese es este corte acá. ¿Ya? Y entonces ahora tenemos este es el subárbol 1 y este es el subárbol 2. Y cada uno de los conjuntos hacemos el mismo procedimiento para volver a particionar. ¿Ya? Entonces ahora, si vemos ahora como el conjunto fue particionado en dos, ¿ya? Ahora en cada uno hacemos este mismo método recursivo. Y eso significa que vamos a mirar las coordenadas 1 de este conjunto, las coordenadas 2, y vamos a calcular la varianza de ambas coordenadas y vamos a ver cuál es la que tiene mayor varianza para volver a particionar. ¿Ya? Y en este caso, bueno, acá esto está, cada entre 1, 2 y 3, 7, el 3, 7, vean que 1 y 2, si lo vemos de este lado, están como cerca del promedio y para el otro lado están más lejos. En la distancia 2, estos dos están más lejos, por tanto, la distancia 2 es la coordenada 2 la que hay que particionar. Y por eso es que aparece otra subdivisión ahí. ¿Ya? ¿Ya? Y lo mismo se hace en el otro subárbol. ¿Ya? Entonces se ve cómo se va particionando por la idea es que algo que tiene mucha varianza, los vectores están muy lejos y queremos ir dividiendo esa varianza. ¿Ya? ¿Ya? Así se construye este árbol. ¿Ya? La gracia que tiene con respecto al R-tree, el R-tree tiene la gracia de que es dinámico, uno va insertando y el árbol se va agrandando de a poco, como lo vimos en la clase pasada, hay que ir agrandando las regiones mientras uno va agregando datos. Entonces un R-tree se va, se va se va creando a la medida que uno lo va usando también. Uno le va insertando y va consultando, insertando y consultando. ¿Ya? Eso se llama un índice online. El KD-tree es un índice que es un índice offline. Necesito todos los datos y tengo que crear el mejor árbol para ese conjunto de datos. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Haciendo estas particiones. ¿Ya? Y particionando en mitades según la dimensión de mayor varianza. ¿Ya? Y esto se llama un árbol offline porque no lo puedo ir modificando después. Ya esto quedó particionado y así queda. ¿Ya? ¿Ya? Es lo que se llama la construcción offline. Ya está el algoritmo que ya se lo describí con palabras. ¿Ya? Acá hay un KD-tree más grande. ¿Ya? Bueno, sacado ahí de esta página y de esta librería que lo tiene implementado. ¿Ya? El KD-tree, hay que decir que funciona mucho mejor en alta dimensionalidad, porque esto de disminuir la varianza es súper buena idea. ¿Ya? ¿Ya? Y esto de la varianza, bueno, vamos a ver la próxima semana cuando veamos PCA y vamos a hablar más de la varianza. ¿Ya? Pero quiero que vean que como un árbol aquí gráficamente se está particionando en dos
y luego en cada coordenada se vuelve a particionar. Bueno, aquí se particionó acá. No necesariamente, esta es como la partición 2, y cada uno, y aquí se particionó por aquí. Claro, aquí está particionando en forma alternada, pero no es obligatorio que sea en forma alternada. ¿Ya? Pero en especial en estas dimensiones suele suceder porque uno particiona en uno y como disminuir la varianza a la mitad, es raro que vuelva, que siga siendo la mayor varianza, ¿ya? Para la partición, para cada partición. Pero aquí, claro, en pocos datos usualmente va pasando eso, pero ver aquí en la siguiente división de acá abajo, aquí parece que está particionando por esta mitad, y luego en este aquí parece que volvió a particionar aquí, y luego volvió a particionar ahí. ¿Ya? Y ya espero que vean eso, que es como cómo se va particionando el árbol, y bueno, y aquí parece que particionó acá y luego particionó así. Bueno, ya, este KD-tree, ahora, ¿cómo consultamos? ¿Cómo hacemos la búsqueda del vecino más cercano acá? ¿Ya? Y esta es esto ya es un poco más, la búsqueda del vecino más cercano, ¿cómo se hace? De hecho, aquí está, bueno, aquí está el ejemplo. Acá hay un vector Q de consulta. Bueno, aquí no está. A ver, tengo uno. Ajá. Ya tengo, no, en mis slides de ejemplo tengo uno. Eh, ¿Dónde está? Ah, aquí. Ahí está. Ya, aquí tenemos un KD-tree. O sea, perdón, este es un árbol. ¿Ya? Perdón, este es un dataset de vectores. ¿Ya? Y sobre este dataset vamos a crear un KD-tree. ¿Ya? Supongamos que fue así. ¿Ya? Entonces aquí está, esta es como la partición 1. Esta es la partición 1. Y ver ahí se dividió el conjunto en dos mitades. Y cada una fue subparticionada aquí según este 2. Aquí se dividió de nuevo. Luego al nivel 3 se particionó de nuevo y luego al nivel 4. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí están todos los datos. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacemos una búsqueda del vecino más cercano acá? ¿Ya? Creo que aquí tengo una Q. ¿Ya? Hay una búsqueda por rango. ¿Ya? ¿Cómo obtengo todos los vectores que están en esta bola de consulta? ¿Ya? La forma de operar es la misma que vimos en el RT. ¿Ya? El algoritmo es idéntico. ¿Ya? Excepto que hay que ver la diferencia es que cada dice, pero ¿cómo sé que hay particiones? Bueno, donde hay una partición en realidad hay dos rectángulos. ¿Ya? Entonces R2, esto tiene no son MBRs, ¿ya? En el sentido de que no siempre va a haber un nodo en cada cara, o sea, no, un vector en cada una de las caras del rectángulo, ¿ya? Pero sí son BRs, ya no mínimos, pero sí son BRs. ¿Ya? Entonces tenemos los mismos conceptos de MinDist y la cola de prioridad y todas esas cosas. ¿Ya? Es idéntico, ¿ya? Es el mismo algoritmo. ¿Ya? La única diferencia entonces es que la construcción, pero finalmente son rectángulos y se buscan igual como lo dijimos recién. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace aquí la búsqueda? Entre este rectángulo y este rectángulo, esta región intersecta los dos y por tanto hay que bajar. Y ahora vamos a ir a los siguientes rectángulos. Vamos a ver este rectángulo acá, es el R3. A ver, voy a ir bajando acá. Entonces se ve que aquí está intersectando todo el rectángulo izquierdo. Y luego en el rectángulo 3, el primer rectángulo es este de acá arriba y este no se está intersectando, por tanto se puede saltar. Vamos a calcular el min dist y va a ser mayor que el radio. Y vamos a ingresar a este entonces, a este otro rectángulo. Y aquí hay dos regiones y estas dos regiones va a ver que las dos regiones están siendo intersectadas o están a distancia menor que el radio. ¿Ya? Y por tanto va a haber que visitar estas H7 y H8. Y eso significa que entramos aquí, el H4 ya no está, y empezamos acá, y H7 y H8. Estos se visitan. ¿Ya? Y luego por el otro lado, también vamos a tener que visitar el árbol izquierdo. Luego vamos a, entre el 3, entre los dos 3 que hay acá de nivel 3, vamos a bajar por el de acá. Y este se descarta.
Y aquí tenemos que ir al 13 y al 15. Ya lo voy a hacer así. El 13 intersecta y el 15 intersecta. ¿Ya? Y por tanto los otros fueron descartados. ¿Ya? ¿Ya? Se ve como uno va bajando y haciendo intersecciones con las regiones. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, en realidad el ejercicio que me interesa ver, que es el clave, es cómo hacer la búsqueda del vecino más cercano. ¿Ya? La búsqueda del vecino más cercano es, de nuevo, hay que tener una cola de prioridad e ir agregando regiones. ¿Ya? Y esencialmente lo que vamos a hacer aquí es que sin hacer ninguna no escribir aquí la fila larga, sino que sabemos que vamos a partir de inmediato en H7, vamos a visitar esta región de acá. ¿Por qué? Porque está a min-dist 0 de la consulta. Está contenido entre la consulta, así que seguro que este va a ser el primer nodo aquí hoja a visitar. ¿Ya? El tema, y seguro que entonces cuando visitemos H7 van a aparecer, tenemos dos candidatos acá, a vecino más cercano. ¿Ya? El tema es cómo continúa esto. ¿Ya? ¿Me pueden decir cuál es el siguiente? Visitamos primero H7. ¿Ya? La APL primero dijo, ingresamos muchos elementos y lo primero que dijo fue visitar H7. Visita H7. ¿Ya? Y salió un candidato que es esta de acá. ¿Cuál es la siguiente región a visitar? ¿Me pueden decir? Dentro de todas las regiones que hay acá, vean esta figura. Estamos claros que hay que visitar la región H7. Y una vez que la visité y tengo un candidato, que es este que estoy marcando acá, la APL, ¿cuál región va a visitar? Va a decir visita H cuánto. Aquí está la consulta. ¿Me pueden decir un número? ¿Se entiende? A ver si me estoy explicando bien. A ver si me explico. H4. H4, dices tú. Ese de ahí. Esa es la región más cercana. De hecho, claro, se ve bien. Hay que decir, H10 está ahí, H13 está ahí, H3 está acá. De ahí, claro, aquí hay que decidir. Y si uno ve, a ver, veamos ya, ahí están los circulitos. Y aquí en los circulitos uno puede ver cuál está más cerca. ¿Se ve cuál está más cerca? No es H4. H10. H10, exactamente. Muy bien, gracias. H10 es el que está más cerca, está por poco. Igual el margen es pequeño. ¿Ya? Entonces va a decir, después que visitamos H7, va a decir visita H7, visita H10. Y aquí va a salir un candidato, y este candidato es este de acá. ¿Ya? Y ahora, ¿qué va a decir ahora el siguiente? El siguiente va a ser, bueno, aquí igual está difícil de ver, pero supongamos que dice ahora sí H4. H4, ¿por qué? Porque aquí está, y va a salir otro candidato, bueno, no va a salir un mejor candidato. Va a haber que visitar H13. H13 también. Y tampoco, porque hay una región un poco más cerca, pero tampoco va a haber candidato. Y no sé si hay que visitar H3, quizás. Al parecer sí. H3, ya. ¿Cuál es y después de H3 parece que no hay ninguna región más cerca que el vecino más cercano? ¿Ya? Entonces vean cómo este es el vecino más cercano y aquí se hace entonces un círculo y hay que ir viendo si es que todos los que salgan que están a distancia menor. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí viene podría yo haber hecho una detención previa de hecho, en H10 ya sería el vecino más cercano, ¿ya? Y con haber visitado una hoja ya estaba listo, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer otro árbol. Ya, eso lo vemos. Si es que hubiese restringido la búsqueda
y digo, busca el vecino más cercano, busca el NN, pero con el parámetro C, que el parámetro C es el número de hojas a visitar con C igual 1, el vecino más cercano habría sido este acá, no tiene número, A. NN es igual a A. ¿Por qué? Porque dice, visita una única hoja, la primera hoja que visitamos es la que lo está conteniendo Q. ¿Ya? Si es que decimos C igual 2, es decir, decimos, no visita una hoja, visita 2 hojas solamente, ¿ya? Habría salido esto de acá. El NN habría sido igual a B. ¿Ya? Y si decimos C igual 3, visita 3 hojas, habría visitado este de acá, pero ese de ahí, pero al parecer estaba más lejos, así que habría respondido el mismo NN igual B. ¿Ya? ¿Ya? Ya, espero que vean eso. Bueno, en las slides, al final no tuve tiempo de mirarlo, le subí a las slides de cursos un ejemplo de un R-tree, un ejemplo de un R-tree muy simple, y aquí hay árboles y acá hay nodos y se hacen búsqueda del vecino más cercano, y aquí se muestra cómo funciona. ¿Ya? Y también tengo un KD-tree, esto es la próxima semana y la tarea va a tratar sobre cómo usar este KD-tree. Esencialmente lo que espero que vean es que aquí vamos a hacer da unos vectores, se hace una búsqueda lineal, una búsqueda con escala lineal y tomó 44 segundos en buscar el vecino más cercano. Acá hay 5.000 consultas sobre 100.000 elementos. Hay 100.000 vectores de dimensión 128 y vamos a hacer 5.000 búsquedas del vecino más cercano. Y la búsqueda tomó 44 segundos haciendo una búsqueda lineal, comparando todos contra todos. ¿Ya? Y que si usamos un KD-tree, el KD-tree se demora 0,1 segundo en calcular, y hacemos una búsqueda del vecino más cercano exacto, se demoró 32 segundos. Un poquito más rápido. ¿Ya? Pero si hacemos una búsqueda aproximada, que es este parámetro checks, podemos hacer la búsqueda 1, ¿ya? Y que consulte al primero y retorne de inmediato, retornó muy mal, pero se demoró 0,1 segundo. Si decimos, busca un poquito más de elementos, voy a tener que calcular eso, lo arruiné. Lo arruiné porque lo tenía más abajo, lo sobreescribí. Bueno, la búsqueda se va haciendo más rápida en la medida que uno aumenta este parámetro checks, el número de hojas, ¿ya? Y parte inicialmente con una precisión muy baja, falla mucho el vecino más cercano, pero en la medida que uno va visitando más hojas, va mejorando la búsqueda del vecino más cercano. Aquí tengo algo. Aquí tengo unos parámetros. Con checks igual 1, se demoró 19, tuvo un 20%, 19% de respuestas correctas de la misma búsqueda que el escala lineal, pero se demoró 0,02 segundos, lo que se demora 40 segundos, se demora 0,2 segundos. Y le va mal, por supuesto. Pero podemos demorarnos 0,03 segundos y tener la mitad de respuestas correctas. Podemos demorarnos de un 95% de respuestas correctas en menos de un segundo. Si buscamos todas las búsquedas, nos demoramos 40 segundos. Pero si permitimos un 5% de error, nos demoramos menos de un segundo. Podemos ir 40 veces más rápido si es que permitimos un 5% de error. ¿Ya? Pero que vean ese balance. ¿Ya? ¿Ya? Ya eso es clave. ¿Ya? Y esto lo van a tener que probar en la tarea. ¿Ya? Y la próxima semana vamos a ver otros árboles, pero nos vamos a enfocar en esto de la búsqueda aproximada, que es clave. ¿Ya? Bien, eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Hagan la tarea el fin de semana. Vamos a estar atentos ahí a si preguntas. Estaba atento justo ayer, hicieron un par de preguntas en el foro y intentaré responder rápido. De ahí los auxiliares también. O pregúntele directamente a los auxiliares si les da vergüenza preguntar en el foro. Eso. Bien, eso. Vamos a estar. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, profe, Que estés gracias. bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Gracias.